Saludos, saludos cordiales. En hebreo se diría Laila Tov. Erev Tov, Talmidim. Buenas noches, estudiantes. Así que comenzamos esta noche con nuestro peregrinar educativo por las tierras de la Biblia. Y el día de hoy vamos a comenzar nuestro tema porque hoy vamos a enfatizar el tema de la teología y de la escatología. Pero para proseguir, además de revisar lo que estudiamos las próximas pasadas 2 semanas, les quiero recordar lo siguiente. Recuerden que este curso tiene la finalidad de darle recursos a ustedes para que puedan predicar y puedan enseñar durante esta época de pandemia. Yo no estoy en el curso de introducción a Ezequiel. Yo no estoy en el curso de introducción a Isaías. La semana pasada recibí una notita que me preguntaron por qué no expliqué más Isaías. O sea, eso lo hacemos, ciertamente. No es que esté en contra de eso. Eso lo hacemos. Pero que el propósito de esta clase es darle material ahí que ustedes tengan vivo en la mano para que puedan predicar y puedan enseñar en un momento de pandemia. Y particularmente es importante porque esta pandemia comenzó como un catarro, como un problema respiratorio que se supone, decían alguna gente, que se iba a ir solo, como cualquier flu. Resultó de no ser así y se fue escalando, y hoy más de 25 millones de personas en el mundo lo han sufrido. 1 millón de personas han muerto. Aquí en Estados Unidos ya sobrepasan los 210,000 que han muerto. Y aquí es que está la tecnología, y aquí están las medicinas, y aquí están los hospitales. Me comentan que hay comunidades en Ecuador donde toda una calle falleció, la gente, toda una calle. Cerca, en Guayaquil, que se pueden contar así, y en otras partes del mundo y en otras partes de América Latina que ustedes saben mejor que yo, porque yo estoy aquí, ¿verdad? En Orlando, cubierto. En ese momento de tensión, he querido sacar material para que ustedes puedan enseñar y ustedes puedan predicar. Pero para enseñar y predicar, primero tienen que entender. Y este tema que he sacado es para que ustedes entiendan que el Dios bíblico está comprometido con la vida y con la salud y con el bienestar de las personas y con el bienestar de la comunidad. Bueno, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y un día nos vamos a morir. Pero el compromiso de Dios en un momento como este es que nos cuidemos, que nos seamos prudentes, que nos pongamos la mascarilla, todo ese tipo de cosas, porque el Dios de la Biblia es un Dios de esperanza. Si en este curso tuviéramos un examen final, el examen final hubiera sido ¿qué usted ha aprendido? ¿Qué características más importantes de Dios usted ha aprendido durante este curso? Y alguien me pone, Dios es la fuente de nuestra esperanza. Pasó el curso sin ningún tipo de problema. Porque el tema de la esperanza es el tema que va corrido desde las primeras narraciones del Génesis a la esperanza, a las últimas narraciones del libro de Apocalipsis. Y cuando estudiamos el tema de la esperanza, recuerden que el curso se llama De la crisis a la esperanza, de la lágrima al contentamiento, del cautiverio a la liberación. Cuando estudiamos ese tema, descubrimos varias cosas importantes. Número 1, descubrimos que el Dios bíblico tiene unas características fundamentales que se manifiestan en toda la Biblia. Esas características son, número 1, el Dios bíblico es creador, y esa creación el Señor la protege y la bendice a través de la historia. Número 2, el Dios bíblico llama a su pueblo y llama a líderes para que puedan junto a Dios desarrollar y traducir la voluntad de Dios de categorías teológicas y de la categoría de las ideas y de los mensajes a la práctica
de la vida de las comunidades de fe. Número 3, el Dios bíblico es libertador. Y ya le he dicho unas cuantas veces que odia las cadenas, aunque sean de 18 quilates, porque el Dios de la Biblia está comprometido con abrir las cárceles, levantar al caído, sanar al enfermo, liberar al cautivo. Es decir, que el Dios de la Biblia es un Dios que está cuidando a la gente y dándole las herramientas pertinentes para que se puedan levantar en el nombre del Señor. Y por último, la primera enseñanza, les hablé que el Dios bíblico es santo. Y la santidad, en la Biblia, Kadosh, Kadosh, lo que significa es consagración, separación, dedicación. Un Dios santo quiere un pueblo santo, es decir, un Dios decidido y determinado por bendecir a la humanidad requiere un pueblo determinado y orientado para recibir la bendición que Dios le da. Eso hicimos en la primera clase. En la segunda clase hablamos de los profetas y les expliqué que los profetas afirmaban la esperanza en momentos de crisis. Y recuerden que les indiqué cuando estábamos hablando de los profetas que la gente no necesita a nadie que le diga cuando está pasando por el valle de la sombra y de la muerte. La gente no necesita a nadie que le diga, bueno, que te pase porque yo te lo dije. Bueno, sabe Dios si eso hay que decirlo, pero hay que decirlo en el momento oportuno, no en el momento del dolor. En el momento del dolor, lo que se necesita es un hombro para llorar. Lo que necesita es una mano amiga que nos pueda levantar. Lo que se necesitan son las llaves que abran las cárceles, las puertas de las cárceles. Quiere decir que los profetas son anunciadores de la esperanza, pero la veían al futuro, pero el mensaje del profeta no es para la generación del siglo XXII. El profeta contemporáneo en América Latina le habla a la América Latina del día de hoy. Lo que pasa es que ese mensaje histórico para el presente tiene repercusiones futuras, porque los profetas hablan a las necesidades de la gente. El día de hoy, el carril avanza un poco más. Hablamos de historia, de teología y de profecía. El día de hoy vamos a explorar el tema de la escatología. Y la escatología es un tema fundamental porque nos vamos a dedicar el día de hoy a hablar de un Dios que no solamente tiene una palabra para el presente, no solamente vamos a hablar del Dios de los profetas que hablaba a la historia y a la realidad, sino que vamos a hablar de un Dios que su palabra rompe los niveles del tiempo y nos llevan al futuro y nos llevan al porvenir, y la esperanza viene cuando comenzamos a ver que el futuro no es tan malo como el presente. Cuando comenzamos a percatarnos que el porvenir que Dios tiene para nosotros no es un porvenir de destrucción, no es un porvenir de angustia ni de desesperanza. Los profetas escatológicos le hablaban al pueblo de Dios de esperanza y de vida y de porvenir, pero a las naciones, a los infieles, a los desorientados, le hablaba de destrucción, de angustia y de anarquía. Quiere decir que la palabra profética que llega al futuro, esa misma palabra, la misma palabra, le trae al pueblo esperanza y le trae a los infieles desesperación. Yo voy a enfatizar el elemento de la esperanza, pero vamos a enfatizar la esperanza en contraposición al juicio de Dios, el juicio presente y el juicio futuro. En primer lugar, vamos a ubicar el tema de la desesperanza y el tema de la crisis. La semana pasada, recuerdan que les dije que el problema de la destrucción de Nabucodonosor en el año 586, al destruir la ciudad, fue un problema magno. Yo les hablé de la destrucción. Recuerden que les dije que tenía más que 5 problemas. Recuerden que les dije que Gabriel tiene más y yo, Samuel Pagán, tiene más y los obispos que están ahí tienen más de 5 problemas. O sea, el pueblo de Israel tuvo 5 nada más. Pero miren qué problemas. Perdieron una guerra.
le robaron los bienes, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y exiliaron a sus líderes a Babilonia. Esos 5 problemas nada más. Pero no se los llevaron todos. Los líderes se los llevaron y el pueblo se quedó en Jerusalén. Imagínense ustedes un pueblo que había esperado que Dios le dijo, esa tierra es prometida para ustedes, que le había dicho, este templo, este es un templo eterno que va a estar aquí para que ustedes me oren y busquen de Dios y hagan los sacrificios. De momento, esas promesas extraordinarias de Dios se vienen abajo y el pueblo de Israel comenzó a llorar. Junto a los ríos de Babilonia llorábamos acordándonos de Sión. El pueblo estaba sufriendo. En el momento del dolor, los que se fueron sufrían en el exilio. Los llevaron al exilio. Los que se quedaron era peor, porque todos los días tenían que ver el templo destruido. Los que estaban en el exilio, bueno, estaban en el exilio, pero ya no tenían esa imagen de derrota frente a ellos. Pero los que se quedaron en Jerusalén tenían que pasar por los bloques que habían caído, por las piedras, no podían hacer los sacrificios. Lo único que quedó fue un pedazo de un muro. Realmente fue una experiencia angustiante. En ese momento del dolor, en ese momento de desesperanza, la crisis, y escuchen esto bien, esto es importante, la crisis fue de tal magnitud, el problema fue de tal orden que los profetas dijeron, esto no tiene solución, esto no tiene futuro. Empezaron a mover su esperanza del tiempo presente a la escatología. Un día Dios nos va a arreglar. Un momento va a venir que va a cambiar todo esto. Y comienzan a mover sus esperanzas históricas y las comienzan a pasar a un futuro indeterminado. Y comienzan los profetas a anunciar y a predicar la palabra y a anunciar la palabra del futuro. La semana pasada le hablé de Ezequiel. Ahora miren, cuando ustedes estudien a Ezequiel, tienen que estudiarlo con detenimiento y disfrutar. Era un profeta extraordinario, un profeta magnífico. Un día Dios lo llama, le da un mensaje, cae al piso sin moverse. Y está en un trance ahí en el piso sin moverse, sin hablar, sin hacer nada. Está un tiempo así y de momento se vira hacia el otro lado sin hacer nada. Ya empezamos a preocuparnos por su salud mental. De pronto comienza a decir en el capítulo 1, ve una visión extraordinaria y en la visión ve una rueda que mueven a la derecha. Muy bien. Y mira bien y otras ruedas se mueven a la izquierda. Vamos viendo así, los dos al mismo tiempo. Vuelve a mirar y las ruedas se van moviendo arriba y hacia abajo. Vuelve a mirar, se mueven arriba, abajo, al frente y atrás. Todas las ruedas están mirando. Y ya cuando está contando eso, el psiquiatra le dice, siéntese ahí que tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque una experiencia psicológica intensa. Entonces va contando eso. Entonces uno está aquí viendo lo que está aguantando la respiración hasta que al final del capítulo 1 tiene un detallito interesante. Cuando el profeta dice, es que estoy viendo la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no hay palabra humana que la pueda describir. Interesantísimo. Así es que empieza el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es un libro de autoridad, un libro de valor, es un libro de espiritualidad. La semana pasada le hablé del Valle de los Huesos Secos. ¿Recuerdan? Que le dije que en el Valle de los Huesos Secos se presentó el mensaje de la esperanza de la resurrección. Eso era un tema indescriptible en la antigüedad. No, es un tema inimaginable en la antigüedad. Pero Ezequiel ve que la derrota presente, la angustia presente en las manos de Dios se puede convertir en triunfo y en esperanza.
Y para que ese triunfo se haga realidad, hay que resucitar. No se puede, la misma vieja criatura no puede vivir la gloria de Dios. Tiene que haber un cambio fundamental en la vida. Ezequiel habló y dio la palabra de esperanza. Hay esperanza para el pueblo. Aunque perdieron el templo, aunque perdieron la guerra, aunque perdieron todas sus pertenencias, Ezequiel dijo, yo no doy mi brazo a torcer, porque el Dios bíblico no puede dejar esto a mitad de camino. Tiene que tener esperanza el pueblo. Ahora, en el capítulo 43 de Ezequiel, hay una palabra interesantísima. Luego del capítulo 37, que habla de la resurrección, en el capítulo 43 comienza a hablar de las transformaciones. El futuro nuestro, según Ezequiel, no es un futuro de enfermedad y de dolor y de angustia. Es un futuro transformado, según Ezequiel. Recuerden que Ezequiel fue el maestro de Daniel y Daniel fue el maestro de Apocalipsis, que vamos a estudiar la semana que viene. Ezequiel comienza a hablar de esperanza y llega hasta el capítulo 47 de Ezequiel. Ahora miren, esta visión de Ezequiel, capítulo 47, 48, 46, es singular. Ahora mírenme aquí todos, mírenme aquí todos. Recuerden, ya ha tenido la visión del llamamiento. 2, ya ha tenido la visión del centinela. 3, ya ha tenido la visión de los huesos secos, todos huesos secos. 4, Ezequiel ya ha tenido la visión de los falsos pastores en Israel, que Dios necesita verdaderos pastores. 4, y luego de dar esos mensajes, dice Ezequiel en el capítulo 46, 47, 48, que ve un templo nuevo. Tiene una visión nueva y ve un templo nuevo. Entonces, él se queda mirando y ve que desde el altar sale un río pequeño, pequeñito, y va saliendo desde el altar. Y ese río va moviéndose, va moviéndose, va moviéndose, hasta que pasa por debajo de las puertas del templo. Pasa por debajo de las puertas del templo. Pero cuando pasa por debajo de las puertas del templo, comienza a hacerse grande el río, y grande. El profeta extraordinario, con una visión maravillosa, comienza a hacerse grande. Ese río pequeño que sale del templo llega hasta el Mar Muerto en el desierto de Judea, que es lejísimo. Gabriel y otros colegas han estado con nosotros muchas veces allá, desde Jerusalén en bus hasta el Mar Muerto. Primero hasta Jericó es 1 hora, pero hasta metido profundo al Mar Muerto son como 2 horas y media. Desde Jerusalén sale ese río de agua pequeño, pequeño, va creciendo, 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 y de momento el profeta dice, es que ese río de agua dulce, miren cómo dice el profeta, tiene el poder de endulzar el mar salado. Interesantísimo esto. Es decir, que el río de Dios, que las aguas de Dios, que la vida de Dios, que la voluntad de Dios es capaz de transformar nuestra misma naturaleza. La naturaleza del Mar Muerto es que esté súper salado, pero cuando el río de Dios llega, cambia el ambiente del mar salado. Quiere decir que para Ezequiel, la vida en el exilio, la vida en el dolor, la vida en la desesperanza podía ser cambiada porque la manifestación divina en el exilio iba a ser como un río pequeño que iba a llegar hasta el mar salado y lo iba a cambiar. Qué gran mensaje de Ezequiel. No hay razón por qué vivir salado en la vida, porque el Dios bíblico tiene la capacidad de endulzar el mar salado. Ese momento de dolor, ese momento de angustia, le brinda a los poetas en la escritura la capacidad de escribir nuevas poesías y nuevos textos bíblicos y nuevos mensajes para bendecir al pueblo de Dios. Ese mensaje de los profetas se manifiesta de manera especial y se pone de relieve
en una serie de salmos que se conocen como los salmos del peregrinar o los salmos de la asunción o los salmos de la ascensión. Y les voy a pedir a todos, por favor, que abran sus Biblias y que abran sus Biblias en el Salmo 120, porque no se los voy a explicar todo, pero quiero que vean la tónica de los salmos, para que quien no haya preparado el sermón del domingo, ahora es que lo va a tener. David, le dice a tus pastores que ahora es que van a tener los sermones. ¿Oyeron? Así que desde Paraguay van a predicar en todo y Luis, tú también. Miren, el Salmo número 20. El mensaje del Salmo 20. Al Señor clamé estando en angustia. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor me respondió. Seguimos. En el Salmo 121. Estos salmos se escriben todo en el dolor. No hay ninguno de estos salmos que le diga a la gente, bueno que te pase porque yo te lo dije. No, todos estos salmos son de esperanza. El 121. Alzaré mis ojos a los montes. Pregunta el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Recuerdan cuál fue la respuesta? Mi socorro proviene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Miren Salmo 122. Recuerden que el templo estaba destruido. El templo había sido parte de la derrota de los babilónicos. Y en ese momento, con el templo destruido, el profeta dice, yo me alegré con los que me decían, ¿cómo dice el texto bíblico? ¿Quién lo puede recitar de memoria? Muy bien, María, lo citaste bien. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Es decir, que ya comienza a notarse un sentido de restauración, un sentido de porvenir, un sentido de futuro. Los poetas comienzan a decir, bueno, no la tenemos en este momento, pero va a llegar el momento que la vamos a poder tener. El Salmo 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores. Es decir, mi confianza en el Señor, porque el Señor es el único que puede responder a mi clamor. Miren otro. Este lo escribió un poeta en medio del exilio, en medio del dolor. De no haber estado el Señor por nosotros, diga ahora Israel, de no haber estado el Señor con nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos hubiesen tragado. Entonces, este texto es importante porque lo que implica es, aunque nos ha ido mal, aunque estamos en el exilio, aunque nos destruyeron el templo, no nos han destruido del todo, estamos vivos, porque el Señor intervino. Porque si el Señor no hubiese intervenido, se lo hubiesen comido vivo y no hubiesen estado presentes. Ven el tema de la esperanza como está presente. Miren, por favor, el Salmo 125. ¿Cómo dice el Salmo 125? Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y recuerdan ustedes que Sión es uno de los nombres del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén estaba sobre el monte de Sión. Hay varios Siones en la Biblia. Uno es el Sión, el montecito, el pedazo del monte se llama Sión. Luego, por asociación, el monte del templo se conoció como Sión, pero también en la Biblia se habla de Sión para referirse a toda la ciudad de Jerusalén. Miren, por favor, el espíritu de esperanza que se manifiesta en el Salmo 126, cuando el Señor hizo volver la cautividad de Sión. ¿Qué es lo que sucede? Seremos como los que sueñan, es decir, hay esperanza de retorno. Y no solamente hay esperanza de retorno, hay esperanza de un templo. Pero no solamente hay esperanza de un templo, hay una esperanza de un templo mejor que el que tenían.
anteriormente. Porque recuerden que parte de las tradiciones bíblicas es que la segunda bendición de Dios es mayor que la primera. Recuerdan ustedes a Job, que lo perdió todo, pero al final recibe más de lo que había perdido. ¿Recuerdan ustedes? Recuerden que el hijo pródigo regresa, recibió más de lo que se le dio anteriormente, porque la bendición postrera es mejor y mayor que la bendición inicial. Culmino con estos los salmos 127. Miren el Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Quiere decir que ante el problema del dolor, de la destrucción, de la angustia, de la derrota de los judíos frente al ejército de Nabucodonosor, el pueblo de Dios no se sentó a llorar su angustia y sus derrotas, sino que los profetas y los poetas comenzaron a darle palabras de entusiasmo en torno al porvenir, y se desarrolla la teología de la escatología. El Dios bíblico no solamente interviene en el presente, sino que también interviene en el futuro. Y como interviene en el futuro, el libro de Daniel articula esa aspiración teológica de forma especial. Ahora, Daniel ya no presenta los problemas desde la perspectiva filosófica. No. El libro de Daniel no presenta los problemas desde la perspectiva teórica. No. No es que destruyeron el templo allá en Jerusalén. Tampoco, Daniel está en el exilio. No es que destruyeron el templo. No. Según el libro de Daniel, Dios interviene y nos prepara el futuro porque está presente en nuestra crisis actual. Y el libro de Daniel, uno nota cómo en los primeros capítulos uno ve un Daniel que dice... ¿Coca-Cola o uva? Bueno, no sé si uva o qué. Pero si van a hacer uva, me mandan a mí un poquito. ¿Oyeron? Se me olvidó Daniel. Daniel, estábamos por Daniel. Daniel, el libro de Daniel, al principio manifiesta la fidelidad de Daniel. Recuerdan, Daniel y sus amigos dijeron, yo no me voy a contaminar. Luego viene la crisis con los amigos de Daniel en el horno de fuego. Pero llega el momento que la crisis está con Daniel directamente. Yo estoy seguro que ustedes han visto y han predicado de esa narración. La narración que llega al punto culminante de la escatología en el libro de Daniel es el momento cuando Daniel era tan popular en el reino que los enemigos de Daniel le tuvieron celos y organizaron un complot para que el rey lo matara. Ahora miren esto bien. Lo peor que uno puede hacer en la vida es ser exitoso. Porque la gente exitosa siempre tiene a alguien detrás de ellos tratando de meterle el pie. Así que no le tema nunca al éxito, aunque gente se levante contra usted, porque aunque gente se levante con usted, Dios se encarga de apoyarlo en el momento oportuno. Se organizó la crisis contra Daniel, se lo dicen al rey. El rey dice que toda la gente tiene que adorar la estatua del rey. Cuando se lo dicen a Daniel, Daniel se excusa y dice, perdón, ¿cómo que yo no he adorado al rey? Ábrame las puertas ahí, las ventanas, que ahora voy a adorar, pero para que todo el mundo me vea. Interesante esto. Si llega a ser alguno de nosotros, si llega a ser puertorriqueño, dice, ay bendito. Así decimos nosotros, ay bendito. Si llega a ser dominicano, dice, esto no se puede hacer. Hubiese sido así. Yo no sé cómo dirían los paraguayos, no sé cómo dirían los argentinos, yo no sé cómo dirían los otros. Pero Daniel, en vez de retractarse, abran las puertas y las ventanas, y efectivamente lo sorprendieron. Y en esta ocasión lo pusieron en un foso, en un lugar con leones. Ahora,
la arqueología y la historia nos ha ayudado a comprender cómo era este patíbulo, cómo era esta crisis. Se trataba de una especie de campo de fútbol donde habían gradas y en una esquina tenían leones y fieras hambrientas. Recuerden que los romanos lo perfeccionaron y tenían leones y tenían tigres y tenían elefantes y tenían búfalos y peleaban y destruían los cristianos. Los persas no. Los persas solamente tenían leones, pero lo peculiar de los leones es que usted puede, si el león no es tan hambriento, usted está al lado de él y el león lo saluda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y le da la mano y aquí no ha pasado nada. Pero si está hambriento, va directamente y no se encomienda a nadie. Los persas profesionalizaron ese patíbulo y tenían leones hambrientos, pero los tenían que tener separados porque si llega el momento que están tan hambrientos que comiencen a luchar entre ellos para comerse. Entonces, lo que hacían es dejaban los leones sin comer. Algunos documentos antiguos dicen por un mes. Y cuando soltaban los leones, lo primero que veían, eso se lo llevaron. Cuando el rey tiene que dar la noticia y tiene que ejecutar a Daniel, el rey se mostró preocupado, pero ya había invertido su palabra y llegó allí. Allí estaban los leones, lo pusieron allí. De pronto pasa la noche, el rey pasa la noche muy triste, dice la escritura, pasa la noche muy triste y por la mañana el libro de Daniel, acá entre ustedes y yo, está muy bien escrito, muy bien escrito. Es un libro de intriga. La intriga va aumentando. Y por la noche el rey está triste, pero por la mañana se levanta temprano y llega al foso de los leones y dice, Daniel lo llama. Es decir, tenía esperanza que todavía estuviera vivo. Si no tiene esperanza que estuviera vivo, no iba allí, ni lo llamaba. Daniel, y pregunta, el Dios de ustedes, el Dios de los cielos, el Dios que tú adoras, ¿te ha podido librar de los leones? Interesante esto, porque se supone que lo enviaron ahí para que se lo comieran. Pero el rey tenía como una especie de esperanza. El libro está extraordinariamente bien escrito. Es una pena que nosotros usemos el libro de Daniel para predicar únicamente de la estatua de Nabucodonosor. Yo no estoy seguro, Gabriel, ¿tú has escuchado otro sermón que no sea de la estatua, del fuego y los leones? Esos son los únicos 3 temas que nosotros... Las 70 semanas se predica mucho. Las 70 semanas, esos son los únicos temas que nosotros usamos de Daniel. Pero el rey se presenta y cuando está allí, te ha salvado la vida. Y Daniel responde, no se preocupe, su majestad, yo estoy aquí. Y añade, en hebreo es una afirmación teológica extraordinaria. Dice, no se preocupe, que el Dios nuestro llegó y le cerró la boca a los leones. Interesante esto. Qué gran enseñanza. Ya, miren, el Dios bíblico le cierra la boca a los leones y la boca a los que actúan como leones también, los dos. O sea, le cierra la boca a los leones y también le cierra la boca a los que se creen leones, a los que gritan, a los que hostigan, a los que hablan malo, a los que desorientan a la comunidad de fe. Dios tiene su ángel especialista en cerrar bocas. Y ese ángel especialista en cerrar bocas llegó donde Daniel y le dio la victoria. El gran mensaje del libro de Ezequiel, de Daniel, es que el futuro no se crea si no hay transformaciones en el presente.
Y la escatología es realidad porque hay intervención de Dios en el presente y en la historia. Si no hay intervención de Dios en el presente, no necesitamos el futuro. Nos morimos todos en el presente. Sin embargo, según el libro de Daniel, hay futuro, hay porvenir, porque el Dios bíblico interviene en el momento oportuno, le cierra la boca a los leones y le da sentido de porvenir al futuro. Es decir, te voy a dar una declaración teológica en este momento. Frente a la sociología de la desesperanza, surge la teología de la esperanza. Voy a repetir. Frente a las realidades, cuando descubrimos que la realidad es adversa, afirmamos, esto no puede ser la última palabra de Dios para nosotros. Dios tiene algo en el futuro. Yo no sé muy bien cómo va a ser. En el libro, la semana que viene vamos a hablar cómo va a ser. Pero según Daniel, según las 70 semanas, según la profecía de Ezequiel, yo no sé cómo va a ser el futuro. Sin embargo, yo estoy seguro que el Dios bíblico interviene en el presente y me prepara un futuro mejor de lo que yo estoy en el presente, en el nombre del Señor. De la sociología del dolor viene la teología de la alegría. De la teología del cautiverio viene la teología de la liberación. De la sociología de la angustia existencial viene la teología de la salvación, la teología de la vida, la teología de la gracia, la teología de la esperanza, que nos ayuda a reorganizar nuestro proyecto de vida y conquistar el futuro en el nombre del Señor. Permítanme repasar unas cuantas cosas aquí que quiero tener. Número 1. Con la destrucción del templo, con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, el mundo se le cayó encima al pueblo. Miren, en la antigüedad se pensaba que los dioses eran de las naciones. Por ejemplo, Jordania tenía un dios que vivía en Jordania, pero no salía de Jordania. Egipto tenía un dios que vivía en Egipto, pero no viajaba con su gente. Se quedaba en Egipto. Siria tenía un dios y se quedaba en Siria. Baal era un dios de Canaán, no salía de Canaán. Los israelitas pensaron, bueno, pues el Dios de Israel se queda en Israel. Se fueron al exilio. Se queda el Dios de Israel en Jerusalén. Cuando de pronto, en el exilio, Ezequiel descubre que el Dios bíblico no está cautivo en la geografía, porque los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Ezequiel describe, no, pero si este Dios no se quedó allá, se vino con nosotros y está con nosotros en el exilio, y está con nosotros en el dolor, y está con nosotros en la angustia. Es decir, es un Dios caminante que camina con el pueblo. Una de las características importantísimas de Dios que descubre Ezequiel, pero que en la figura de Jesús de Nazaret llega al nivel óptimo, porque ya el Dios que está por la humanidad, por todo el lugar creado, no solamente está allí, sino que según Jesús de Nazaret, el mensaje de Jesús tiene que llegar a todo el mundo conocido, desde Jerusalén, Judea, Samaria, recuerdan el texto bíblico, hasta los últimos de la tierra. De pronto Ezequiel comienza a descubrir que el Dios bíblico era diferente y se manifestaba en el exilio. Los salmistas y los poetas comienzan a afirmar la palabra de la esperanza. La última voz de Dios no es el dolor. No estamos muertos. Dios intervino. Si no hubiese intervenido, nos hubiesen comido vivos. Daniel entonces dice que la presencia de Dios en los problemas históricos y grandes se da a la misma vez que se da en los problemas concretos, específicos de las personas.
Daniel nos dice que aunque el problema sea como un león, que es la imagen de lo, ¿verdad? De lo peor. El león, ahora nosotros los domesticamos y ese tipo de cosas. Pero recuerden que el animal, el león, era lo peor de los animales en la antigüedad. Y aunque esté con el león, el Dios bíblico tiene sus ángeles que le saben tapar la boca y cerrar la boca a los leones. Ese ambiente de revelación, ese ambiente teológico, ese ambiente de gracia nos dice que la respuesta divina teológica ante la crisis, ante el dolor, ante la desesperanza, ante el cautiverio, ante las derrotas, ante las enfermedades, ante las muertes, ante las pandemias, la respuesta de Dios es de esperanza, de futuro, de gracia y de gloria. Y ese futuro lo presenta Ezequiel, lo hereda Daniel, lo afirma Jesús de Nazaret, lo desarrolla teológicamente el apóstol Pablo y llega a su punto culminante en el libro de Apocalipsis que vamos a estudiar la próxima semana. Culmino de la siguiente manera. La vida es complicada. Alguien puede decirme, no, a mí no me ha ido tan mal. Bueno, pues gloria a Dios si no le ha ido muy mal. Pero la vida tiene problemas, sinsabores, angustias y desesperanzas. La escatología es la vertiente de la teología que nos dice que este mundo que está por aquí, que nosotros vivimos, no va a la deriva. Este mundo está en las manos de Dios. Aunque a veces se nos hace difícil, y hablando con Gabriel y con David, y dice, caramba, qué difícil está esto, qué complicado se pone. Lo que nos da esperanza es que, aunque no lo entendamos bien, decimos, este mundo está en las manos de Dios. Y si está en las manos de Dios, está en muy buenas manos. Ese mensaje lo tomó Jesús y el apóstol Pablo, y en el libro de Apocalipsis llega a su faceta final, porque en el libro de Apocalipsis culmina diciendo que para los creyentes lo que nos espera son cielos nuevos y tierra nueva, que es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Hay lago de azufre, hay muerte segunda, hay juicio del gran trono blanco, hay destrucción. Pero en el libro de Apocalipsis uno nota que en cada capítulo hay una palabra doxológica, alabanza al Señor. Capítulo 1, 2, 10, 12. De pronto, en medio de la crisis, se organizaron los 144,000 y dijeron, a él sea la gloria, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Y pasan 2 capítulos y se reúnen la multitud de los ancianos y de los 12 y de los 24 y se reúnen alrededor del trono y dicen, a él sea la gloria, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Heredaron la teología de Ezequiel de esperanza, que tomaron los poetas bíblicos en los salmos y hablaron de esperanza al porvenir, que tomó Daniel y le dice, aunque el problema sea como un león que lo quiere comer, Dios tiene gente que le cierra la boca, hasta llegar al libro de Apocalipsis, que nos dice con seguridad que los que perseveraren hasta el fin, es decir, los que se mantienen fieles, es decir, los que se mantienen mirando al blanco de la soberana vocación, esos son los que llegarán y disfrutarán el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Ante la crisis, esperanza. Ante la muerte, la vida. Ante el dolor, la paz y la consolación. Ante la guerra, el sentido de calma, de seguridad que emana del trono de Dios. Culmino con una afirmación escatológica del apóstol Pablo.
Cuando el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, recuerden que Pablo era parte del movimiento que perseguía a la iglesia. Pablo sabe cómo el imperio romano trataba la disidencia. Y cuando está tratando de responder cómo y decir que Jesucristo es el Señor, con esto culmino diciéndole lo que nos recordó el apóstol Pablo. En medio de la pandemia, en medio de la adversidad, se le ocurre al apóstol Pablo decir, y a mí se me ocurre citar, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.